Hola, queridos jóvenes, reciban un cordial y atento saludo de la Licen Evita. Nuevamente con ustedes, el tema de educación cultural y artística es obras de la cultura ecuatoriana. El objetivo es comprender que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social en el entorno natural por medio de la comunicación efectiva y el ejercicio de deberes y derechos en la función del bien personal y común. Con la Licen Evita. El patrimonio artístico del Ecuador. Es la renovación constante del arte, se produce por las necesidades expresivas de los artistas, quienes innovan, cuestionan los valores, las tradiciones de distintas épocas, las técnicas y estilo que van de la mano, los cambios sociales, culturales del país. Desde la época de la colonia hay cambios en el arte, en lo político, en lo ideológico, en lo económico, en lo social, en lo religioso y en la moral. Aparece entre las obras del patrimonio a Jaime Zapata. Como usted puede observar, el desarrollo histórico del arte, el tipo de arte, aparece el arte precolombino y el arte colonial. En el arte precolombino aparece el periodo de integración, las culturas de La Vega, Valdivia, Panzaleo, Cañare, Ingam. Estas culturas se caracterizan por ser simbólicas, aparecen los ciclos agrícolas, la celebración y el uso cotidiano de los objetos, como usted puede observar aquí la ollita, la bandeja. En el arte colonial aparece en el siglo XVI al XVIII, es en la ingeniería, aparece la escuela quiteña, la arquitectura y lo monumental. Entre los máximos representantes tenemos a Bernardo de Legarda, a Manuel Chile Piscara. Esos se caracterizan por la pintura y la escultura, como usted puede observar en todas las iglesias de nuestro país de carácter religioso. Piscara es uno de los máximos pintores y escultores de la época de la colonia. En el arte republicano tenemos el neoclasicismo, el costumbrismo, impresionismo. Aparece también la primera Academia de las Bellas Artes en 1904. Entre los máximos representantes tenemos Joaquín Pinta. Aquí aparece la ruptura de la producción religiosa y el arte que representa a los personajes tradicionales. Aparece el retrato de los ilustres personajes, como puede observar. En el arte moderno siglo XX tiene tres etapas. La primera, en el realismo social, indigenismo y expresionismo, aparece Camilo Egas, Galo Galesio, Eduardo Kidman, Osvaldo Guayasamín, quien se representa por la realidad social, el dramatismo y los materiales de los pueblos indígenas, como usted puede observar. La segunda época del arte moderno tenemos formalismo, informalismo, lo abstracto y lo simbólico. Entre ellos tenemos a Enrique Tabara, Aníbal Villasís, Osvaldo Viteri. Expresionistas plásticos que cuestionan la forma y lo tradicional que lo representa. En el majismo y feísmo tenemos a Ramiro Jácome, ruptura de lo tradicional, aparece el dibujo libre con trazos y gruesos deformados de lo virtuoso. En el modernismo es la representación de una idea, de un concepto que representa la personalidad creadora de cada artista, sea real o imaginario. La obra de arte posee un valor que depende del lugar y de la época que fue creada. El inicio del modernismo es con la Escuela de las Bellas Artes en 1904.
En época del presidente Leonidas Plaza, aparece Rafael Salas, Luisa Martínez, Joaquín Pinta. En el vanguardismo aparece Camilo Egas, representante de la Escuela de las Bellas Artes. Él, uno de los primeros estudiantes y destacados, viaja a Europa, es precursor del indigenismo y del vanguardismo. Es maestro de la Escuela de las Bellas Artes de la pintura. Expresa el cubismo, el surrealismo, el abstraccionismo. Es una de las corrientes vanguardistas que trae de Europa y de Estados Unidos. También en el vanguardista, en Quito se crea el primer museo de Camilo Egas con todas sus obras. En la década de los 40 aparece Benjamín Carrión, que funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Impulsa el realismo social y el indigenismo con Osvaldo Guayasamil, con sus famosas obras. Aquí tenemos también a Eduardo Kidman, quien forma la primera galería de Caspicara. Hay una ruptura también con Eduardo Franco Sola, coreógrafo indigenista, sobre el realismo social. En la década de los 60 aparece un proceso de internacionalización desde la década anterior. Aparece un sinnúmero de obras como Manuel Rendón, el informalismo de Europa, el impresionismo abstracto norteamericano, con matices locales en nuestro país. Otra ruptura tenemos con Eduardo Maldonado, nueva tendencia vanguardista, estilos europeos, estilos ancestralismos, marca el informalismo y abstraccionismo, el simbolismo andino y americano. Tenemos entre el máximo representante también a Osvaldo Viteri, que renova sus formas. En la década de los 60 aparece Viteri con muñecos de trapos, saquillos y costales. Al fines del siglo XX aparece el concepto de repugnante y grotesco, la tendencia de feísmo, lo feo en el arte. Al final del siglo XX aparece el magismo, surrealismo vinculado al sueño, busca la estética de color alejándose de lo horror y lo grotesco. Entre los máximos representantes tenemos a Jorge Solís, como usted observa en los gráficos. En la década de los 60 influye el feísmo, el magismo, explora nuevas tendencias constructivistas, neoexpresionistas, y aparecen otros representantes que buscan la creatividad, y aparece el origen de las artes visuales en el arte contemporáneo ecuatoriano. Camilo Egas es importante porque es el precursor del vanguardismo y del indigenismo. Maestro de las Bellas Artes en pintura, ganó el premio Mario Aguilera, influye en las artes del realismo social y indigenismo, el primer precursor del indigenismo. Nació en Quito en 1889, pertenece a la Escuela de las Bellas Artes y muere en Nueva York. Al movimiento que pertenece es al vanguardismo, expresionismo, surrealismo, cubismo y abstraccionismo. Aparecen otros representantes que van a dar origen a las artes visuales. También tenemos aquí en el indigenismo a Camilo Egas y en ancestralismo a Tabara. Otro tema de esta semana es el conviviendo con el COVID-19. Es COVID-19, es una enfermedad que apareció recientemente en China en 2019, en diciembre. Los síntomas son fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea. Recomendaciones: quedarse en casa, lavarse las manos, mantener la distancia, cubrirse la boca con el codo. También tenemos la escalera metacognitiva.
La escalera metacognitiva es el proceso por el cual cada estudiante se hace consciente de su propio aprendizaje. Identifica habilidades y limitaciones. Su herramienta es el conocimiento previo y los nuevos conocimientos. El progreso y su aplicación es la práctica frente a las distintas situaciones que se le presenten en su vida. Responder en forma reflexiva, ¿para qué me ha servido? ¿Cómo lo he aprendido en esta cuarentena? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es el aislamiento sanitario? ¿Por qué? ¿Qué es pandemia? ¿Por qué practicamos la cuarentena? ¿Cuáles son los medios de protección? ¿Qué es para usted COVID-19? Debe usted responder a las preguntas. Hemos terminado la clase. La tarea para esta semana es observar el video, responder las preguntas. Primera, elaborar la carátula y responder las preguntas en una hoja para formar su portafolio. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué es aislamiento? ¿Para qué me ha servido? ¿Por qué practicamos? ¿Cuáles son las medidas? ¿Para qué me sirven? ¿Qué aspectos de mi vida han cambiado? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me ha enfrentado en la vida personal? No olvides subir todas tus tareas a la plataforma, ya que son evidencias para el Ministerio de Educación. No olvides dar like, aprende con Evita. Les deseo un excelente día. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Aprende con Evita.